Ya. Profe, perdón que le interrumpa. Y Brian, Es que el día lunes usted igual mandó una un tarea, enlace. pero Ajá. sí, igual yo estaba en la clase, pero igual como le dijo Esther, yo no pude hacerla así en digital, pero yo aquí la tengo copiada en el cuaderno, pero no puedo mandarle fotitos Ah, porque no el importa. teléfono mío no es inteligente, profe. No se Entonces, preocupe, Brian. cualquier cosita, cuando me toque con usted, yo se la muestro Sí, así en físico en el cuaderno, sí, ahora que por Brian, cualquier cosa. gracias, Brian. No, Esther, yo le dije que más bien me ayudara con eso, que algún compañero por lo menos se la fuera diciendo. Pero Sí. sí, ahora que Brian dijo eso, ¿verdad? Cuando yo regrese, que si Dios lo permite y estoy con vida, va a ser el 8 de marzo, Ujú. de ahí, pues yo voy a revisar todos los cuadernos, ¿verdad? Porque al final ese era el asunto de que yo estoy en la casa por una cuestión de factor de riesgo, pero sí con la responsabilidad de que yo tenía que trabajar con ustedes a distancia. Entonces, yo llego a sellar los cuadernos, ¿verdad? Creo que en otro grupo ya yo lo mencioné, o sea, las prácticas no vamos a llegar a hacerlas cuando yo llegue, o sea, eso ya tiene que estar terminado, porque no, si no sería como devolvernos todo lo que hemos hecho, ¿verdad? Pero entonces no se preocupe, Brian. Claro, profe, muchas gracias. Nada más para no ir perdido y que no piense que estoy No, no, irresponsable. No, no, claro, muchas tranquilo, yo gracias, lo profe. tenía pendiente. Claro, no está bien. Muchas gracias, profe. Les decía que entonces si les da vergüenza hablar, que yo no creo, pero si les da vergüenza hablar, ahí hay un chat y entonces ahí pueden contestar lo que yo vaya preguntando. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cuál es, ya esto estaba creo que hasta en una práctica, cuál es nuestro Ay, grano de oro? disculpe, sé que molestamos. Estudios sociales, 66. ¿Cuál es nuestro grano de oro en Costa Rica? ¿Por qué? Alguien que sepa y que se anime a contestar. El café, ¿no? ¿Puede volver a repetir, porfa? El café, correcto. ¿Cuál es nuestro grano de oro y por qué? Ahí alguien contestó que el café. Es el café, no. ¿Y ¿El café? por qué es nuestro grano de oro? Porque en Costa Rica hay muchas hembras de café y Ujú, tenemos la gran virtud de poder importarlo. ujú, correcto, muy bien. Creo que la que está contestando es Rosibel. Muy bien. Sí, Exactamente, porque en Costa Rica, hoy por cierto, en las noticias hicieron un reportaje de eso, de por qué nuestro café es tan deseado en el resto del mundo, ¿verdad? Y pues sí, ¿verdad? Por eso es nuestro grano de oro, porque es el que nos da sustento. Incluso en tiempos de pandemia, fue la única economía que no se detuvo. La gente en las casas más bien tomó más café. Ok, entonces sí, ¿verdad? Nuestro grano de oro fue y es el café, ¿verdad? Aquí lo que hice fue poner algunas imágenes de lo que originalmente era la producción de café en los primeros años, con carretas, ¿verdad? Con bueyes, porque era lo que había. En aquel momento era una cuestión cultural. Yo no sé si hay alguien aquí que ha cogido café. Yo al menos digo y admito, yo nunca he cogido café. Pero cuando esto se origina, ahorita vamos a ver en qué años y todo lo demás, este, la producción de café fue una cuestión cultural, ¿verdad? Mujeres, niños, las familias enteras iban a coger café. Alguien me está contestando ahí en el chat o escribiendo algo en el chat para ver. No puedo ver el chat, no sé por qué. No sé. Entonces les decía que era una cuestión cultural. Toda la gente, vamos a ver, entendamos el contexto en el que estamos hablando, 1900, años finales de 1800, inicios de 1900, ¿verdad? No había mucho en qué trabajar y aparece el cultivo del café y pues claro, fue el negociazo. Entonces las familias completas eh, iban a coger café. En algunos casos hubo familias donde no era común, por ejemplo, que los hijos fueran a estudiar o este tipo de cosas, entonces se los llevaban a coger café y además de eso, pues que no habían centros educativos como en este momento. Entonces, la gente lo que quería y lo que necesitaba era comer y para eso necesitaban trabajar y el café fue como la salvatanda. Aquí, bueno, más o menos lo que es la producción de café, ¿verdad? El café que en un inicio está verde, la mata hay que cuidarla y posteriormente se recoge el café que está maduro. Este café verde no sirve, ¿verdad? Se recoge el café que está maduro
Posteriormente, el café se deja secar, ¿verdad? Lo que llaman el tueste, hasta conseguir lo que llega hasta nuestros hogares, ¿verdad? Que es el café ya molido. Y pues al final, ¿verdad? Siendo, yo no sé si a todos les gusta tanto el café, pero siendo al final, pues una cosa exquisita para el paladar, que es una taza de café. Vamos a ir ahora a la parte específica de, vamos a ver, aquí alguien me puso, ya vi. Valeria me puso el café porque es uno de los que más se produce en el país, es de gran importancia en la economía del país y tal vez también es una de las fuentes mayores de empleo dentro del país. Totalmente cierto y por eso es el grano de oro. Y vieran qué curioso, pero en tiempos de pandemia, que no había trabajo, se necesitaron cogedores de café y la gente no quiso. Entonces se quejan porque los extranjeros vienen a coger el café, pero de ahí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Alguien tiene que coger el café. Entonces, esto me lo voy a brincar. Entonces, yo les pedí a ustedes, yo les pedí en el, voy a ver si puedo primero antes de compartir esto, si puedo compartir un momentito la copia que ustedes tenían de la semana pasada, ¿verdad? Si la tienen ahí a mano, sáquenla. Módulo 60. Modelo agroexportado. Entonces, si la tienen por ahí a mano, saquen la hojita. Y no sé si ya me abrió. Aquí está. Pues la tecnología a veces es muy bueno, pero a veces, aquí está. Que ustedes tenían en el material de la semana pasada, tenían esto, ¿verdad? Vamos a ver, la primera pregunta decía, escriba con sus propias palabras qué es el modelo ¿qué es la agricultura? No sé si alguno puede compartir lo que puso. ¿Qué es la agricultura? Profe, Ajá. yo puse que cultiva sobre la tierra, planta y siembra. Ujú. No sé si está bien. No, está correcto. Eso es la agricultura. Exactamente eso es agricultura. Cultivar la tierra, trabajar la tierra. Ahora, Bueno. ¿qué significa o escriba con sus palabras la palabra exportación? Yo puse exportación, alimento y mercadería y muchas cosas. Ujú. Pero todavía me sigue En todo el país puse yo, que exportaba alimentación, como decir ropa, zapatos, mercadería, comida, etcétera, etcétera. Profe, Profe, yo puse que era algo que uno manda a otros países. Bien, ajá, un profe, hombre habló. profe, yo puse algo hecho en el país que uno vive y así mismo venderlo a otros países, el Exacto. producto. Es que eso fue lo que le faltó al suyo, Maritza. Lo que usted Sí, está exportación. bien, pero lo que faltó es lo que dijo Lucía y creo que fue Brian. Sí, es que me puse sí. nerviosa, ahí lo puse, ¿cierto? Brian López, profe, por cualquier cosa, porque ahorita es Brian. Ok. Exactamente. Es producir, ¿verdad? Producir artículos, pues, en este caso, hablando de la exportación en general, producir artículos que van al exterior, ¿verdad? Que van o se venden a otros países. Todo lo que mandan a otro país, entonces. Valeria me pone, es el estudio del campo, sus cultivos para producir alimentos naturales como verduras, frutas y vegetales. Muy bien, entonces, si ya sabemos que agricultura es trabajar la tierra y exportación es vender productos al exterior, entonces, ¿qué es el modelo agroexportador? Muy bien, Jonah. Ajá, es llevar un producto nacional fuera del país como actividad económica. ¿Qué es el modelo agroexportador? Traten de mantener los micrófonos apagados y los encienden cuando van a participar.
especialmente porque la clase se está grabando. ¿Qué es entonces, si ya sabemos qué es agricultura y qué es exportación, qué es el modelo agroexportador? ¿Que alguien contestó? La exportación, bueno, Valeria me está contestando lo que es exportación, es trasladar un producto comercial, ya sea a otro país o dentro del mismo. Ojo aquí esto, muy importante. Exportar siempre fuera del país, siempre, siempre fuera del país, lo que vendemos fuera de nuestro país. Ok, entonces, ¿alguien que se anime a decirme qué es el modelo agroexportador? De ahí íbamos muy bien, íbamos muy bien. Es llevar a otros países lo que sembramos o hacemos aquí para llevarlo a otros países y así ganar dinero. Sí, pero ojo, vean que dijimos que agricultura es sembrar la tierra, ¿verdad? Entonces, iba bien, Rosy, iba bien. Es vender, en resumen, en palabras más sencillas, venderle a otros países nuestros productos que salen de la tierra, nuestros productos agrícolas. Por eso, vean que incluso es, es lo que se hace. No, Aaron. Vean cómo la palabra, esperen para ver. Profe, en otras palabras, agroexportador son vegetales o frutas que salen de ese país para otros países. Por eso, vean que incluso la palabra se une, agroexportador. Y si agricultura es trabajar la tierra, pues vender lo que sale de la tierra, ¿verdad? Ya que estoy con esto abierto, trabajemos con estas hojas que yo sé que ustedes la mayoría las tienen ahí. Porque además de eso, tenían que hacer un esquema que creo que la mayoría no lo hizo, entonces podríamos de paso como ir explicando esto para, posiblemente no todo, pero por lo menos para que vayamos viendo, sacando ideas para el esquema que tenían que hacer. Entonces, dice que en la administración, vamos a empezar con la administración de Alfredo González Flores. ¿Cuáles son los años que nos competen? Aquí están, a partir de 1914. Hasta la actualidad es lo que vamos a ver este año, ¿verdad? Pero por ahorita estamos en 1914. Durante el periodo de 1914 a 1918, los candidatos de la presidencia eran Carlos Durán. Es un modelo de producción cuya finalidad... Ajá. Muy bien, Valeria. Entonces, decía que entre 1914 y 18 los candidatos a la presidencia eran el doctor Carlos Durán por el partido Unión Nacional y el licenciado Máximo Fernández por el Partido Republicano, el licenciado Rafael Iglesias por el Partido Civil. Resulta que ninguno de los candidatos, una vez que se desarrollan las elecciones, ninguno de los candidatos alcanza la mayoría de votos para poder ser el presidente. Resulta que entonces tienen que seleccionar a los dos candidatos con mayor cantidad de votos para que el Congreso tomara la decisión. ¿Quiénes son el Congreso? Los diputados. Entonces, voy a dejar el chat abierto porque yo veo que ahí me van poniendo cosas, entonces, como para ir viendo lo que me van poniendo. Entonces, resulta que el Congreso, los diputados, tenían que decidir cuál de los dos iba a ser el presidente. ¿Quiénes obtuvieron la mayoría de votos? Carlos Durán y Máximo Fernández. El Congreso tenía que tomar la decisión, pero resulta que ambos candidatos dijeron... No, se escucha feo, profe. ¿Todos me escuchan feo? Aquí un poquito, No, profe, no, un yo lo poquito, escucho aquí bien, también. bro. Yo Yo le también, escucho bien. yo un poquito, sí, profe. Yo un No, aquí poquitico. seguro es como que seguro a ratito se va un poquito la señal. De todos modos, igual la clase, como la estoy grabando, entonces ahí yo se las voy a pasar. Bueno, decía que entonces resulta que como el Congreso tenía que decir, estos dos señores a la hora dijeron, no, resulta que ya no queremos y mejor nos vamos a retirar, ¿verdad? Y entonces, cosa muy rara, viene el Congreso y elige como presidente a Alfredo González Flores, que ni siquiera era candidato de la presidencia, sino que era un diputado. Pero como no había ninguno de los dos candidatos, ninguno de los dos quería, entonces dijeron, no, agarremos a este y pongámoslo de presidente porque ocupamos un presidente. Y lo pusieron de presidente literalmente. Es necesario resaltar que el gobierno de González Flores no fue fácil.
ya que le tocó enfrentarse a repercusiones que estaba teniendo la Primera Guerra Mundial. ¿En qué año inicia la Primera Guerra Mundial? Un punto al que me lo diga. 1845. Uf, no, hombre. 1845 ni había calentado el escenario. 1914 inicia la guerra y en 1914 inicia el gobierno de González Flores. Entonces no fue fácil, ¿verdad? El mundo entra en guerra y aquí hay algo muy importante y es el hecho de que el café era lo que nos sostenía y entonces resulta Profe, 1914 a 1918. de 1914 a 1918 y le voy a dar el punto a Rosibel porque me dijo cuándo terminó, yo no pregunté, pero me acuerda Rosy que le debo un punto. No, porque usted acaba de decir en qué año terminó, profe, eso no se vale, usted mismo lo acaba de Ah, mencionar. yo lo dije. Entonces no hay punto, sí. Rosy. sorry, Yo se no la vi, echaron- yo contesté. Jamás. Se la echaron al plato, qué pecado. No, Ok. no le puse mente. Pero no importa. La idea es participar. Eso, Rosy, esa es la actitud. Resulta que entonces, además de que estaba el mundo en guerra, entendamos que cuando un mundo entra en guerra no están comprando cosas, porque lo que están es comprando armas. Pero además de eso teníamos un pequeño, gran problema. Inglaterra era nuestro comprador, nuestro mayor comprador de café. Inglaterra estaba hasta el cuello de la guerra, entonces no nos compraban el café. Estábamos en problemas seriosísimos porque no teníamos a quién venderle los productos, que en ese momento era el café y el banano. ¿Cuáles fueron los efectos principales de la guerra en Costa Rica? Número 1, se cerraron los mercados. Apaguen los micrófonos. Espérense. No sé quién es Juan, pero les voy a apagar los micrófonos. Esperen que me quedó uno encendido. Les decía que entonces, si quieren ustedes, vean, ya que estamos en esto, si tienen ahí un resaltador, es muy importante que vayan marcando cosas básicas. Esto, González Flores fue el presidente, gobernó durante la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, número 1, el cierre de los mercados, más importante para la exportación de productos nacionales, lo que les acabo de decir, ¿verdad? No estaban comprando nada. La restricción de créditos europeos en el exterior debido a que los países beligerantes de la guerra tuvieron escasez de dinero. Cuando los países pequeños como nosotros entramos en crisis, dependemos de los préstamos de los grandes países. Pero resulta que tampoco nadie nos estaba prestando plata porque ¿a dónde la iban a sacar si estaban en plena guerra? Se carecía de transporte marítimo, disminuyen las importaciones y esto va a ser muy importante. Vean aquí, entendamos esto bien. Exportar es vender al exterior, importar, comprar al exterior, ¿verdad? Entonces, había muchos productos, especialmente los industriales, como ropa, como zapatos, todo lo que implicaba industria, que Costa Rica no lo hacía, porque no teníamos industria, éramos un país completamente agrícola. Entonces, todo, incluso algo tan simple como los jabones, que ahora hasta todo el mundo hace jabones, pero en aquel momento no. Entonces, el asunto era que como no podíamos vender, no podíamos exportar, no teníamos plata, tampoco podíamos importar, entonces habían productos de necesidad básica que no los teníamos. Como un jabón, por ejemplo, ¿verdad? Y eso va a empezar a traer bastantes problemas. La disminución de los ingresos o rentas al Estado, ya que en su mayoría provenían de los impuestos que se pagaban de las exportaciones y las importaciones. Esos puntitos sería bueno que los marquen. ¿Cuáles fueron las medidas que tomó Alfredo González Flores? Vean, si por alguna razón se corta la clase, vuelven a entrar al mismo enlace, porque ya que empezamos esto, yo no quiero que quedemos a medio palo, ¿verdad? Entonces mejor vuelven a entrar. Dije que entonces resulta que en medio de toda la crisis que trajo la guerra, Alfredo González Flores, ¿verdad? No sé si sabían, pero Alfredo González Flores sale en el billete de, yo no sé si es en el de 20,000 o no en el de 20,000. Bueno, les quedo pendiente.
pero siempre ha estado en los billetes porque fue uno de los presidentes más importantes que ha tenido el país. Entonces resulta porque le tocó enfrentar una situación muy difícil y le tocó hacer cambios muy difíciles, y son estos que están aquí. Número 1, la reforma tributaria. Se lleva a cabo una política fiscal en procura del aumento y la estabilidad de las rentas nacionales. Se modifica el sistema tributario para que sea más justo y se establecieron nuevos tipos de impuestos, lo que hoy para nosotros es el impuesto de la renta y el impuesto territorial. Eso antes no existía. Eso es para que ustedes se den cuenta que no solo a Carlos Alvarado le tocó ponernos impuestos, ¿verdad? Desgraciadamente, a algunos presidentes de ahí les toca, como dice el dicho, bailar con la más fea y les toca ponernos impuestos. Entonces, Alfredo González Flores impone, valga la redundancia, el impuesto de la renta y el territorial, que es lo que hoy llamamos los impuestos directos. Por ejemplo, si yo tengo una casa, tengo que pagar impuestos. Si yo tengo un carro, tengo que pagar impuestos. Según González Flores, las cargas deben repartirse o debían repartirse de un modo equitativo. La obligación de contribuir debe medirse en cada cual su capacidad económica. Vean qué interesante esto. Él estaba de acuerdo en que había que pagar impuestos, pero que cada uno pagara según pudiese pagar. Todos sabemos que eso no pasa en este momento, ¿verdad? Lo que sucede es que hasta ahora el pueblo ha llevado solo la parte más pesada del fardo, decía González Flores, que los pudientes no han contribuido a sostener las cargas en la medida proporcionada de su haber y que los que residen en el extranjero retiran de aquí ganancias sin contribuir en lo mínimo. Les digo por qué, porque resulta que el banano, aunque era un producto demasiado importante en el país, resulta que el banano era de una empresa privada. No lo voy a explicar eso hoy para que no se nos haga mucho enredo. Era de una empresa privada y resulta que el banano era el segundo producto en importancia, pero por cosas de la vida, cuando la producción de banano empezó en Costa Rica, se había hecho un negocio ahí, un trato, porque era una necesidad. Costa Rica necesitaba un tren, un hombre dijo, yo lo puedo hacer, pero con una condición, que me regalen 300,000 hectáreas de tierra virgen, que me den permiso de usar el tren sin pagar y que me dejen exportar sin pagar impuestos. Entonces, el dueño de la empresa bananera durante un montón de años se estaba enriqueciendo, exportaba banano y no pagaba impuestos porque ese documento se firmó donde se le dio el derecho de exportar sin pagar impuestos. Por eso González Flores dice esto. En el extranjero, ese hombre que vivía allá en Estados Unidos está retirando de aquí las ganancias sin contribuir en un mínimo. De ahí que implementa lo que llamó González Flores, que el pobre pague como pobre y que el rico pague como rico. Ojalá en este 2021 eso fuera real, pero pues desgraciadamente pues no es lo que tenemos en este momento, ¿verdad? En este momento hay un pago desgraciadamente desigual, donde, como dijo González Flores, son los más pobres los que les toca sostener el fardo. La segunda medida fue la creación del primer banco estatal, que fue el Banco Internacional de Costa Rica, que es lo que hoy nosotros conocemos como el Banco Nacional, ¿verdad? Se le cambia el nombre, nada más. Entonces, bueno, dice el texto, se crea el Banco Internacional, se convirtió en un banco de desarrollo con la finalidad de combatir de combatir las dificultades de los campesinos para obtener con tasas bajas de interés. Administró las juntas rurales de crédito agrícola con la finalidad de financiar los pequeños agricultores. ¿Con qué intención nace el Banco Internacional? Profe, una pregunta. Ajá. Ese banco estatal no es el ahora llamado Banco Central, no el nacional. No es el nacional. Es el nacional. Es el Banco Nacional, sí. Ok, gracias. Bueno, resulta que el Banco Internacional se funda con una intención clara y era que los pequeños campesinos de café, que por cierto en aquel momento, algo curioso, el café de Costa Rica se sembraba en el Valle Central, en lo que hoy es San José, ¿verdad? Porque resulta que San José es el lugar del país que tiene una de las tierras más fértiles
de Costa Rica, ¿verdad? Lo que pasa es que ya con el paso de los años se lo llenaron de cemento y todo lo demás, ¿verdad? Pero en aquel momento pues era básicamente cafetal. Y entonces la intención de González Flores era, claro, si estamos en crisis, no hay forma de sostener esto, pero tal vez si un banco estatal le facilita algún préstamo pequeño a los pequeños productores, tal vez podríamos sostener un poquito mejor y la gente podría producir, podría tener más acceso a poder vender su café. Y pues eso fue lo que se hizo, ¿verdad? Por eso dice que se administraron además las juntas rurales de crédito para financiar a pequeños agricultores. Se crea la Pagaduría Nacional para ordenar, porque no había un orden de los pagos de los empleados públicos, se pagaba, pero no había un orden de lo que se estaba pagando, entonces se crea la Pagaduría Nacional, que es lo que hoy por hoy se llama la Tesorería Nacional, que es lo que la parte del Estado que paga los salarios de los empleados públicos. Se funda la Escuela Normal de Heredia con una intención clara, y era que González Flores decía y estaba convencido de que había que fortalecer la educación y de que las maestras de los niños, porque en ese momento todavía no habían colegios, no, sí habían colegios, poquitos, se habían fundado aproximadamente unos 4 colegios, el San Luis Gonzaga, el Señoritas, el Liceo Costa Rica, el Liceo de Heredia. Pero entonces González Flores tenía la fuerte convicción de que las maestras debían de estar preparadas. En aquel momento casi eran mujeres. Entonces las mujeres que salían del Colegio Superior de Señoritas, que al principio solo las enseñaban a coser, a ser buenas amas de casa, buenas esposas, las enseñaron otras cosas, matemáticas, español. Y empiezan a salir de ahí, del Señoritas, y se iban a la Escuela Normal de Heredia, y ahí las enseñaban a ser maestras, para que las escuelas tomaran mayor prestigio, que la educación fuera siendo de mejor calidad. Y por último se funda la Oficina de Catastro para que se encargara de levantar los planos de carreteras, carriles, ríos, importantes propiedades públicas, privadas y otros. Vean que si lo analizamos con mente fría, el hombre fue buen presidente, ¿verdad? Él fue buen presidente. Tenemos aquí un poquito nada más ya para terminar los materiales, era el pedacito este del café y del banano, ¿verdad? El café, pues más o menos lo que ya yo acabo de hablar, ¿verdad? Un poquito lo que acabo de hablar. Y el banano, pues básicamente lo que les acabo de explicar. Solamente que aquí no mencioné todo eso de que este señor, Michael Cooper Kidd, era el dueño de la empresa, ¿verdad? Porque la verdad es que no era como lo que me interesaba, pero sí un poco, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Que a partir de 1930 la producción empieza a decaer. Yo luego voy a profundizar un poquito más en esto. Aparece la cigatoca, el mal de Panamá, empiezan a enfermar las plantas y la producción de banano empieza a decaer. Y pues el café sigue siendo pues la producción más importante del país. No sé si tal vez ahí en el chat, hasta aquí, hasta este momento, más o menos queda claro lo que les acabo de explicar. Sí, Bien, Lucy. Ok, vamos. Profe, o sea, a mí, y la verdad, a mí se me cortó la señal cuando usted estaba explicando lo del banco estatal. Ajá. No, pero no se preocupe. Ok, entonces, más o menos, yo aquí hice, para que ustedes vean, ay, todavía tengo tiempo. Ay, Dios, ¿qué se me hizo esto? Yo aquí hice más o menos lo que yo quería, o la intención de la actividad final. Ven que les dije que hicieran un esquema de ideas. Entonces ven que aquí yo más o menos fue lo que yo hice, ir haciendo como las ideas, sacándolas chiquititas, ¿verdad? Diciendo, bueno, entonces, hubo varios candidatos, Carlos Durán del Partido Unión Nacional, Máximo Fernández, Rafael Iglesias, ninguno alcanza la mayoría, se retiran y se establece Alfredo González Flores como presidente. Ven, es solo ir sacando ideas, eso era lo que tenían que hacer. Y luego, pues aquí les pongo, ¿verdad? González Flores. Esto sí se los voy a mandar para que lo tengan de apoyo, porque a veces los colores y todo lo ayudan a uno a tener un poquito más de ganas de leer. Entonces, aquí está González Flores, que les dije que sale en un billete. Quedo debiéndoles en cuál.
Entonces les dije, se enfrentó a la Primera Guerra Mundial, una pobre producción para el consumo interno, poca producción industrial, casi por no decir ninguna, y un increíble endeudamiento interno y externo, lo que nos llevó a un total déficit comercial. Por eso les digo que a él le tocó un tiempo muy difícil, porque estábamos endeudados y no teníamos de dónde salir. La verdad es que era eso. Y por eso los impuestos fue como la salida más rápida, especialmente que en aquel momento había lo que llamamos los latifundios, que son grandes porciones de tierra, porciones no es la palabra correcta, grandes extensiones de tierra en manos de una única persona. Entonces, si yo soy dueño de ese gran terreno y resulta que ahora hay que pagar impuestos territoriales, yo tenía que pagar bastante impuesto, ¿verdad? Y fue la única forma que el Estado encontró para poder recaudar dinero. Dijimos además que González Flores sale en el billete de 5,000. Claro como el agua, dice José Pablo. Yo creo que es en el de 5,000. Es más, aquí tengo un billete de 5,000 en esta bolsa. Es correcto. Sale en el billete de 5,000 colones. Se los enseñaría, pero saben que mi cámara está Que mal. sale es un mono, profe. No, pero al otro lado sale el mono y al otro lado Alfredo González Flores. Un punto por eso, un punto para José Pablo por decir que eran el de 5,000 colones, no pierden nada. Ok, les dije que entonces la Primera Guerra Mundial nos va a traer afectaciones, el cierre de los mercados, restricción de créditos europeos, aumento de los precios, bueno, lo que les dije de las importaciones, ¿verdad? Que no podíamos comprar porque no teníamos plata, pero además porque los países extranjeros estaban vendiendo más caro, ¿verdad? Porque estaban en guerra. Entendamos que nuestro comercio más grande era Inglaterra y entonces no nos beneficiaba que Inglaterra estuviera en guerra. Y aquí, bueno, aquí lo que hizo fue un resumencito, ¿verdad? Entonces dijimos, podemos ver si te acordás. ¿Cuáles son las medidas de Alfredo González Flores? ¿Qué palabra iría aquí? Si aquí es tributaria, aquí va. Contribución, no. No. Si aquí va tributaria, ¿cuál era la palabra que va aquí? Lo tienen en las hojas. La reforma, profe. Eso, bien, la reforma tributaria. Además, crea el banco. ¿Al banco? El estatal. Ajá, pero ¿cómo se llamaba? Si era estatal, ¿cómo se llamaba? Internacional. Internacional de Costa Rica. Si se corta la clase, vuelvan a entrar para no quedar así guindando. Y que dijimos que es además lo que se llamó después el Banco Nacional, ¿verdad? Además fundó la escuela. La Escuela Normal de Heredia. Eso, la Escuela Normal de Heredia. Bien, Brian. Creo que fue Brian, se me pareció la voz. Profe. Y por último, la oficina De Castro. de catastro. Ajá, Ah, de catastro. de catastro. Ay, a alguien le rechacé bueno, de todos modos ya casi se nos va a cortar y va a tener que volver a entrar. Entonces a mí se me va a apagar el celular. Ay, Lucy.